Un niño negro entra al funeral de un millonario con un bebé en brazos. Lo que diga a continuación lo cambiará todo. La lluvia caía en gotas lentas y deliberadas, golpeando contra la caoba pulida del ataúd, como si la naturaleza misma estuviera de luto por el hombre que había dentro. Cada gota se deslizaba por los bordes, fundiéndose con el brillo brillante de la madera, como si se resistiera a soltarse, como si se aferrara al peso de un legado que había definido el horizonte de la ciudad. Más allá del ataúd, imponentes columnas de piedra enmarcaban la entrada a la catedral, sus rostros tallados en la sombra de la tenue luz del cielo nublado. El peso del momento pesaba en el aire, cargado de reverencia y preguntas no formuladas. Dentro, bajo el alto techo abovedado de la catedral, la grandeza de la riqueza y el poder estaba en plena exhibición. Candelabros dorados colgaban del techo, su brillo atenuado por la tormenta exterior, pero aún iluminaba el mar de dolientes que había abajo. Filas y filas de hombres estaban sentados con trajes negros impecables, sus expresiones talladas en solemnidad, sus corbatas perfectamente anudadas, sus manos entrelazadas en reverencia ensayada. Entre ellos se sentaba la élite de la ciudad, políticos que habían estrechado la mano de William Henshaw en acuerdos secretos, titanes corporativos cuyas fortunas habían dependido en el pasado de sus decisiones y miembros de la alta sociedad que habían asistido a suntuosos actos de recaudación de fondos en su nombre, bebiendo champán bajo candelabros de cristal mientras hablaban de él como una leyenda más que como un hombre. El aire olía a tierra húmeda y colonia cara, una mezcla de dolor y estatus. Incluso en el duelo, la riqueza se negaba a ser sutil. Las mujeres envueltas en seda negra estaban sentadas rígidas, sus rostros apenas conmovidos por la emoción que se suponía que debían reflejar. El suyo era un dolor que venía acompañado de expectativas, una representación de tristeza reservada para quienes entendían el valor de las apariencias. Los murmullos que revoloteaban por la sala, aunque eran silenciosos, llevaban el verdadero peso de sus preocupaciones. No hablaban del hombre que yacía en el ataúd, sino del imperio que había dejado atrás, sin esposa, sin hijos, sin heredero. Era una historia que a los tabloides les encantaba contar, un imperio construido sobre la ambición de un hombre sin un sucesor claro. La sala estaba llena de personas que podían ganar o perder con la irrevocabilidad de su ausencia. William Henshaw, el hombre por el que todos se habían reunido para llorar, había sido una fuerza de la naturaleza en vida. Su nombre había sido sinónimo de poder, un nombre que podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. Había tomado los rincones abandonados de una ciudad y los había transformado en torres de cristal. Había construido su fortuna a base de decisiones que convirtieron barrios olvidados en desarrollos de lujo. Había sido despiadado, un hombre conocido más por su perspicacia para los negocios que por su calidez. Y ahora, mientras yacía bajo capas de seda y ceremonia, su capítulo final no se estaba escribiendo con palabras, sino en silencio y especulación. Afuera, la tormenta se intensificó. Las puertas de la catedral permanecían pesadas e inmóviles, la única barrera entre el dolor orquestado en el interior y el mundo indiferente que había más allá. Y entonces, como una mancha de tinta en una página prístina, llegó el momento. Las grandes puertas de madera se abrieron con un crujido, partiendo el silencio en dos. El sonido resonó por toda la catedral, una protesta lenta y dolorosa contra la intrusión. Las cabezas se giraron casi al unísono. Los rostros pasaron del duelo controlado a la confusión, luego a la curiosidad, luego a algo más difícil de definir. Una sombra se extendió por el suelo de mármol, alargada por la luz tenue que se filtraba a través de las vidrieras. Una figura estaba de pie en el umbral, enmarcada por la tormenta, un extraño en todos los sentidos posibles. Un chico negro, de no más de 16 años, dio un paso adelante. Su presencia alteraba el orden cuidadosamente curado de la habitación. Estaba vestido con unos vaqueros gastados que habían visto demasiados inviernos. La tela estaba deshilachada en los bordes, el denim desteñido y delgado. Una chaqueta colgaba suelta de su cuerpo, demasiado ligera para el frío del aire, con las mangas ligeramente demasiado cortas, revelando muñecas que habían conocido la lucha. Sus zapatillas, cubiertas de barro seco, dejaban marcas tenues en el suelo de la catedral a medida que avanzaba. Cada paso era un desafío silencioso contra las expectativas del espacio en el que había entrado. En sus brazos, envuelto con fuerza en una manta deshilachada,
Había un bebé. Pequeño, vulnerable, intacto por el peso del momento, pero de alguna manera en el centro de él. El niño dormía a pesar del aire frío que lo seguía, su respiración era constante, sus diminutos dedos se curvaban en la tela de la manga del niño. El contraste era marcado, una nueva vida frágil sostenida en los brazos de alguien que ya había aprendido la carga de la supervivencia. Los murmullos comenzaron de inmediato, ondulando a través de la multitud como una mancha que se extiende. Algunos susurraban en voz baja, su confusión apenas disimulada bajo el peso de la propiedad. Otros simplemente se quedaron mirando, sus expresiones cambiando de curiosidad a irritación. Él no pertenecía allí. No era parte de su mundo, no era parte del guión que se había escrito para este día. Había una expectativa tácita de que alguien se encargaría de ello, que la seguridad intervendría, que un acomodador daría un paso adelante, que se restablecería el orden. Pero nadie se movió, todavía no. La pura audacia del momento los mantuvo cautivos, la curiosidad superó al protocolo por unos preciosos segundos. El niño avanzó, su paso pausado, deliberado. El bebé se movió levemente en sus brazos, un suave gemido rompió la tensión, pero no se despertó. Pasó por delante de las filas de dolientes, por delante de las miradas penetrantes de los hombres de negocios que habían construido sus fortunas junto a la de Henshaw, por delante de las mujeres que agarraban sus bolsos de diseño con un poco más de fuerza. Se movió con determinación, sin inmutarse por el peso de las miradas que lo presionaban. No se detuvo hasta llegar al ataúd. Por un momento, simplemente se quedó allí, mirando la madera pulida, los arreglos prístinos de rosas blancas colocados cuidadosamente sobre la superficie. Su reflejo, débil y distorsionado, lo miró desde la superficie brillante del ataúd, pero no se vio a sí mismo. Veía más allá de la riqueza, más allá del poder, más allá del legado cuidadosamente cultivado que había dejado atrás. Y entonces, con una voz firme, clara y escalofriante en su sencillez, habló. Era su hijo. Las palabras, aunque suaves, resonaron en la catedral como un trueno. El jadeo colectivo de la multitud fue agudo, una sola respiración exhalada al unísono antes de que el silencio se derrumbara como una ola. Los rostros pasaron de la confusión a la incredulidad, de la irritación a la conmoción. Alguien apretó el collar de perlas. Un hombre de la segunda fila se volvió hacia su vecino, con la boca abierta en una incredulidad atónita. El aire dentro de la catedral, ya cargado de luto, se espesó con algo completamente distinto. Incredulidad, negación. Y debajo de todo eso, los primeros indicios de miedo. Durante años, la historia se había contado de cierta manera. William Henshaw, poderoso pero solo. Un hombre que había entregado su vida a su imperio, que no había dejado un heredero que llevara su nombre. Pero ahora, esa historia se había roto de golpe, trastocada por la presencia de un niño que no debería haber existido y un niño que podía cambiarlo todo. El silencio se prolongó solo un segundo más, hasta el punto de ruptura. Y entonces, la sala estalló. El silencio que siguió fue más pesado que el propio ataúd, presionando contra las paredes de la catedral como un peso tácito que nadie se atrevía a levantar. El sonido de la lluvia contra las vidrieras se había desvanecido en el fondo, ahogado por la conmoción que había atravesado a los dolientes. Docenas de pares de ojos se miraron entre sí, buscando confirmación, buscando negación, buscando cualquier cosa que les permitiera reconciliar lo que acababan de escuchar. William Henshaw no tenía hijos, al menos eso era lo que habían creído. Su legado siempre había sido su imperio, sus imponentes edificios, sus salas de juntas y sus conquistas comerciales. Pero ahora, de pie ante su ataúd, un niño que no pertenecía a su mundo sostenía a un niño que podía reescribirlo todo. Al principio nadie habló. Era el tipo de silencio que se prolongaba demasiado, el tipo que no se asentaba en el aire, sino que lo agarraba, lo estrangulaba y se negaba a soltarse. Los rostros, congelados en su dolor pulido momentos antes, se retorcieron en expresiones de incredulidad e indignación. La suave certeza que había gobernado el funeral se hizo añicos en un instante, dejando atrás bordes irregulares de duda y rabia. Y entonces, el silencio se rompió. Edward Langley, socio comercial de Henshaw desde hacía mucho tiempo, se levantó de un salto de su asiento. Su barba plateada se erizó de rabia,
Sus curtidas manos se apretaron en puños a los costados. Sus movimientos eran bruscos, rígidos, la furia controlada de un hombre que había construido un imperio junto a otro y se negaba a verlo desmoronarse ante sus ojos. Su voz, cuando sonó, fue un ladrido de autoridad cruda, destinado a ordenar, a atravesar el absurdo del momento y restablecer el orden. Esto era ridículo. Sus palabras golpearon el aire, afiladas como el filo de una espada, un truco, un intento desesperado de llamar la atención, de ganar dinero, de insertarse en un mundo al que no pertenecía. Su voz recorrió la catedral, rebotó en las paredes, rebotó entre la multitud atónita. Su indignación era compartida, reflejada en las posturas rígidas de los hombres que habían trabajado junto a Henshaw durante años, en las miradas de desaprobación de los que habían llegado allí esperando nada más que una tarde de duelo cuidadoso y especulación silenciosa sobre la división de bienes. Pero el muchacho no se encogió bajo el peso de su arrebato. No dio un paso atrás, no vaciló. En cambio, levantó la barbilla, un movimiento sutil pero deliberado, enderezando su postura como si se preparara para una tormenta que ya había superado antes. La lluvia de afuera no lo había tocado, pero bien podría haberlo hecho. La frialdad en su expresión era la de alguien que había vivido cosas mucho peores que voces alzadas en una catedral llena de hombres con trajes caros. No estaba allí por dinero. Sus palabras no tenían nada de la actitud defensiva que otros podrían haber esperado, nada de la desesperación que habría hecho que fuera más fácil desestimar. No le importaban la herencia, las empresas, el testamento del que otros ya habían comenzado a susurrar antes de que comenzara el funeral. Estaba allí porque el niño en sus brazos, el hijo de Henshaw, merecía ser reconocido. El peso de esas palabras fue diferente. No llegaron con la fuerza de la rabia de Langley, sino que se asentaron como una verdad tranquila e innegable, que se abrió paso entre los jadeos y las miradas cambiantes. La tensión en la sala se hizo más densa. Los murmullos que habían comenzado momentos antes no se habían detenido, sino que aumentaron de volumen, subiendo como la marea, devorando el espacio entre los bancos. Algunos se volvieron hacia sus vecinos, buscando explicaciones que aún no existían. Otros se quedaron mirando, con los ojos fijos en el niño, en el bebé envuelto con fuerza en la manta deshilachada, esperando que alguien, cualquiera, diera un paso adelante y lo negara. Pero nadie lo hizo. Un susurro de movimiento llegó desde el otro lado de la sala. Entre las pulidas figuras de los hombres de negocios y las personas de la alta sociedad, una mujer mayor, vestida de negro sencillo, se llevó una mano temblorosa a la boca. El ama de llaves. Había trabajado para Henshaw durante años, se había movido por su finca como una presencia invisible, alguien que había sido ignorada por las mismas personas que ahora se reunían en duelo. Pero había visto cosas, había oído cosas, sabía cosas que otros habían optado por ignorar. Ella miró al niño, su rostro palideció. La comprensión se instaló en sus rasgos, con una claridad casi dolorosa. Su susurro era apenas audible. Un suspiro de incredulidad acompañado de palabras vacilantes. Henshaw tenía un hijo. El niño asintió. Su expresión no se suavizó, pero algo brilló en sus ojos. Algo crudo, algo herido, algo que había vivido en las sombras durante demasiado tiempo. No miró a la ama de llaves, no desvió su atención del peso del momento, pero permitió que la verdad se instalara entre ellos. Nunca quiso que nadie lo supiera. Las palabras fueron dichas no con amargura, no con autocompasión, sino con la certeza agotada de alguien que había cargado solo con esa verdad durante demasiado tiempo. William Henshaw le había dicho a su madre que se deshiciera de él. Ella no lo había hecho, y había pagado por ello. La oleada de inquietud que siguió fue palpable. La grandeza de la catedral no podía contener la cruda y fea realidad que acababa de quedar al descubierto. Aquel no era el funeral al que habían venido. Aquel no era el legado que habían venido a honrar. Aquel era algo completamente distinto, algo real, algo doloroso, algo que no podía ignorarse ni borrarse. Edward Langley fue el primero en recuperarse, su mente aguda arañando los escombros del momento en busca de un ancla, un punto de apoyo, algo a lo que agarrarse que pudiera llevarlos de regreso al mundo donde el imperio de William Henshaw estaba intacto, intacto por el escándalo. Su voz, esta vez, era más fría, menos un ladrido de indignación y más una daga de desdén calculado. «Pruébalo».
Su demanda atravesó el espacio entre ellos, yendo directo al núcleo del problema. Prueba. Sin ella, este niño no era más que una disrupción. Sin ella, este bebé era solo otro niño sin derecho al imperio que Henshaw había construido. Sin ella, todo podría volver a ser como se suponía que debía ser. Los dedos del niño apretaron los bordes de la manta del bebé. Su agarre estaba blanco, no por miedo sino por el peso de todo lo que este momento representaba. No se inmutó. No dudó. No tenía que demostrar nada. Las palabras no eran una súplica. No una solicitud. Eran una afirmación, un hecho, una afirmación dicha con la certeza de alguien que había vivido toda su vida sabiendo la verdad que todos los demás habían elegido ignorar. William Henshaw lo había sabido. Siempre lo había sabido. Y por eso había pasado toda su vida fingiendo lo contrario. Las palabras llegaron con firmeza, resonando por la catedral de una manera que nadie podía escapar. Y entonces, así como así, la historia perfecta de la vida de William Henshaw se resquebrajó, dejando atrás bordes irregulares que nadie sabía cómo reconstruir. Lo que sucedió a continuación fue inevitable. La catedral, una vez un lugar de duelo silencioso, ahora era un campo de batalla de susurros, jadeos y movimientos apresurados. El peso del momento aún no se había asentado por completo cuando los primeros murmullos comenzaron a extenderse, multiplicándose como un reguero de pólvora entre la multitud. Nadie había estado preparado para esto. Nadie había esperado que el funeral de William Henshaw, un hombre cuya vida había estado definida por el control, se convirtiera en un caos. Sin embargo, aquí estaba. La historia, el escándalo, el desenlace de un legado cuidadosamente construido. Los medios de comunicación fueron los primeros en reaccionar. Los reporteros que habían estado apostados afuera, esperando capturar algunas imágenes solemnes de ejecutivos afligidos, ahora se apresuraron a avanzar, presionando contra la entrada de la catedral. Las cámaras disparaban en rápida sucesión, mientras los periodistas acercaban los micrófonos a cualquiera que pudiera tener respuestas. Algunos invitados intentaron pasar a empujones, protegiéndose la cara, evitando el resplandor de los flashes. Otros vacilaron. Su curiosidad superó su necesidad de distancia. Ya no era solo un funeral, era un ajuste de cuentas. En el interior, los murmullos se habían convertido en conversaciones en toda regla. Los socios comerciales que habían pasado décadas junto a Henshaw intercambiaron miradas teñidas de sospecha, cada uno calculando lo que esta revelación podría significar para el imperio que había dejado atrás. Algunos se aferraron a la negación, susurrando teorías de extorsión, engaño, el último intento desesperado de un oportunista de enriquecerse. Otros permanecieron en silencio. La duda comenzaba a carcomerlos, carcomiendo la certeza que alguna vez tuvieron. Los abogados, vestidos con trajes oscuros e impecables, se apiñaban en los rincones, con la voz apagada pero urgente. Había preguntas que necesitaban respuesta, y rápidamente. ¿Había sabido Henshaw lo del niño? ¿Había habido algún reconocimiento por escrito? ¿Había habido pagos, encubrimientos, un acuerdo oculto en alguna parte de las profundidades de los registros financieros? Si la reclamación era legítima, ¿qué significaba eso para el testamento? ¿Para el patrimonio? ¿Para las salas de juntas y los negocios que todavía operaban bajo su nombre? Cada conversación tranquila estaba impregnada de pánico, con la triste comprensión de que nada era tan seguro como había parecido hace unos momentos. Entre los más afectados estaban los hombres que se habían llamado a sí mismos los confidentes más cercanos de Henshaw, rostros que alguna vez habían sido serenos, confiados, ahora estaban pálidos, los labios apretados en líneas finas, las manos agarrando los bordes de los bancos pulidos. Si Henshaw había mantenido esto en secreto, ¿qué más había escondido? Si un hijo había existido todo este tiempo, ¿cómo ninguno de ellos lo había sabido? O peor aún, algunos de ellos lo habían sabido y habían elegido el silencio. Su silencio, que antaño era una forma de lealtad, ahora amenazaba con marcarlos como conspiradores ante la corte de la opinión pública. Entonces, llegó la exigencia que todos habían estado esperando. Una prueba de ADN. Era la única manera de confirmar la verdad, la única manera de separar los hechos de la ficción. Era el desafío que todos esperaban. La única manera de silenciar el escándalo antes de que destrozara el mundo cuidadosamente creado por Henshaw. Muchos dudaban de la historia del chico. Tenían que hacerlo. Aceptarla como verdad sin pruebas era reconocer que habían estado ciegos, que Henshaw
había vivido una vida mucho más complicada que la que habían construido para él en sus mentes. Esperaban que la prueba saliera negativa, esperaban que expusiera al chico como un mentiroso, un oportunista, alguien que había aprovechado el momento para insertarse en un legado que no le pertenecía. Pero no fue así. Los resultados fueron indiscutibles. El bebé era el hijo de William Henshaw. La sangre que corría por las venas del niño dormido envuelto en esa manta deshilachada era la misma sangre que una vez había construido un imperio. La misma sangre que una vez había pertenecido a un hombre que había convencido al mundo de que no tenía heredero. Y el muchacho, el que había entrado en la catedral, el que había llevado al niño en brazos con un desafío silencioso, estaba diciendo la verdad. En el momento en que se hizo pública la confirmación, todo cambió. El testamento, que se creía resuelto, se sumió en el caos. Los abogados que antes estaban seguros de su ejecución, ahora se encontraban enfrentándose a desafíos de todos lados. Se convocaron reuniones. Se avecinaban demandas judiciales. Los miembros de la Junta que habían dado por sentado que la transición del poder sería fluida, ahora se vieron obligados a reconsiderar sus posiciones, susurrando en tensas conversaciones sobre lagunas legales y batallas judiciales que podrían prolongarse durante años. Los periodistas, ávidos de algo más que el espectáculo del funeral, comenzaron a hurgar en viejos registros, siguiendo pistas enterradas bajo años de cuidadosa evasión. No tardaron mucho en encontrarla. La mujer que había trabajado en uno de los hoteles de lujo de Henshaw, la mujer que había desaparecido de los registros públicos después de dar a luz. Algunos documentos habían sido borrados, otros enterrados bajo capas de burocracia, pero la verdad tenía una forma de salir a la superficie. Descubrieron fragmentos de su existencia, recibos de sueldo antiguos, registros de empleo, una admisión en un hospital que había pasado desapercibida. Pintaron un retrato de una mujer que había sido parte del mundo de Henshaw, solo para ser borrada de él cuando su existencia se volvió incómoda. Isaiah se negó a participar en el frenesí. No concedió entrevistas, ignoró las preguntas que le lanzaron cuando salió del centro de pruebas, mientras caminaba junto a los periodistas que gritaban para que declarara. No quería las cámaras, los titulares, la atención que vino con un escándalo que ya no se trataba solo de él, sino de la forma en que la riqueza tenía el poder de borrar a las personas. No quería el dinero, el nombre o el legado sobre los que otros ahora debatían. Todo lo que quería era que el mundo dejara de fingir que su madre, y ahora esta niña, nunca habían importado. Pero el mundo no funcionaba así. La empresa de Henshaw, ahora tambaleándose por la controversia, se apresuró a salvar su reputación. Los ejecutivos celebraron reuniones de emergencia para debatir cómo presentar esta revelación de una manera que no dañara la marca. Se redactaron comunicados de prensa, se refinaron y se reescribieron. Hablaban de reconocer la verdad, de asumir la responsabilidad, de asegurar el futuro del niño, pero debajo de las palabras cuidadosamente construidas yacía un motivo más profundo: el control de daños. Las organizaciones benéficas que alguna vez se habían alineado con la riqueza de Henshaw de repente hicieron grandes gestos de apoyo. Algunas ofrecieron donaciones en su nombre. Otras extendieron manos simbólicas de apoyo, como si su asociación con el niño de alguna manera las limpiara de su silencio anterior. Fue una actuación, e Isaiah lo vio exactamente como lo que era. Y luego estaban los parientes lejanos. Aquellos que apenas habían hablado con Henshaw mientras estaba vivo, aquellos que nunca se habían preocupado por el hombre del ataúd, de repente tenían opiniones sobre lo que era mejor para el niño. Algunos afirmaban tener en cuenta los mejores intereses del bebé, otros observaban en silencio la fortuna ahora en cuestión. Todas las voces parecían exigir una voz en una vida que nunca antes habían considerado. Sin embargo, a pesar de todo, Isaiah se mantuvo firme. Había crecido sabiendo lo que el poder podía hacer, con qué facilidad podía borrar un nombre, una historia, una verdad. Había visto cómo su madre había sido dejada de lado, tratada como nada más que una molestia para un hombre cuyo nombre había valido más que las personas que dejó atrás. Pero se negó a permitir que eso volviera a suceder. El mundo había pasado años fingiendo que no existía, pero ahora, después de entrar en esa catedral, después de estar ante el ataúd del hombre que había tratado de borrarlo, después de forzar la verdad a salir a la luz para que todos la vieran, el mundo no tenía más opción que escuchar. La batalla por la fortuna de Henshaw duró años.
Lo que comenzó como un escándalo funerario pronto se convirtió en una guerra legal que lo consumía todo, librada en tribunales llenos de mármol frío y corazones aún más fríos. Abogados con trajes de $1000 diseccionaban el pasado con precisión quirúrgica, examinando minuciosamente cada documento, cada testimonio, cada rastro susurrado de la vida que William Henshaw había tratado de mantener oculta. El tribunal se convirtió en un escenario donde se ponían a prueba reputaciones y hechos. Los jueces escuchaban, se oían papeles, subían y bajaban las voces, y sin embargo, a pesar de todo, Isaiah se mantuvo firme. La custodia del bebé, el pequeño Marcus, se convirtió en la batalla central. Aunque el testamento nunca había contemplado un hijo, la impugnación del mismo obligó a los tribunales a reconsiderar cuáles podrían haber sido las intenciones de Henshaw si hubiera reconocido la verdad. Los jueces sopesaron las circunstancias, la ausencia de una madre, la aparición repentina de un hermano mayor que apenas tenía edad para ser considerado tutor. La oposición intentó pintar a Isaiah como no apto, demasiado joven, demasiado poco preparado, demasiado agobiado por el peso de su propia supervivencia para asumir otra vida. Unos parientes adinerados que nunca habían pronunciado el nombre de Henshaw, con algo más que una obligación educada, de repente solicitaron la custodia, alegando preocupación, alegando un deseo de cuidar del niño. Se sentaron con sus ropas a medida, recitando sentimientos ensayados sobre la familia y el legado, sobre la responsabilidad y el futuro, sobre lo que era mejor para Marcus. Pero Isaiah no vaciló. Había crecido en un mundo en el que era una idea de último momento, una sombra en los márgenes de una historia que nadie quería reconocer. Había visto a su madre luchar por él, había visto lo que significaba ser borrado por hombres que tenían poder, por sistemas diseñados para olvidar a quienes no encajaban perfectamente en el panorama del éxito. Se negó a permitir que eso le sucediera a Marcus. Luchó, no con el peso del dinero o la influencia, sino con algo más fuerte, la convicción. Cada vez que cuestionaban su derecho a criar a su hermano, se mantenía firme. Cada vez que intentaban reducirlo a una estadística, les recordaba el amor de su madre, el vínculo que ningún argumento judicial podía romper. La herencia era otro campo de batalla. El patrimonio de William Henshaw, sus imponentes activos, la riqueza que había dado forma a gran parte del paisaje urbano de la ciudad, cada parte de ello estaba en disputa. Algunos miembros de la junta directiva presionaron para que la empresa lo absorbiera, para eliminar los reclamos personales de lo que consideraban un legado corporativo. Otros argumentaron que Marcus, como hijo único biológico, tenía un derecho legítimo a todo. Los abogados chocaron en conferencias y declaraciones, voces mezcladas con jerga legal que enmascaraba sus verdaderos motivos. A pesar de todo, Isaías nunca vaciló. No quería el dinero, no quería el nombre. Luchó por una cosa: asegurarse de que su hermano menor, el pequeño Marcus, nunca creciera sintiéndose indeseado, invisible o borrado. La herencia no importaba. El legado que otros debatían tan ferozmente no significaba nada para él. Lo que importaba era el niño en sus brazos, el niño que no había hecho nada para merecer el peso de esta batalla. El polvo no se calmó rápidamente. Llevó años. Los juzgados se desvanecieron en oficinas burocráticas, en papeleo interminable, en negociaciones que parecían más guerra que justicia. Finalmente, se llegó a una decisión. Se dividió la herencia, se distribuyeron sus activos, se reestructuró su control. Se le dio a Marcus un fondo fiduciario, uno que podría asegurar su futuro, pero uno que Isaiah se negó a permitir que lo definiera. Se le concedió la custodia a Isaiah, no por un precedente legal, sino porque ni siquiera los tribunales podían ignorar la verdad innegable de su devoción. Y luego, cuando se firmaron los últimos papeles, cuando los ecos finales de las peleas en la sala del tribunal se habían desvanecido, Isaiah tomó a Marcus y se alejó del mundo que había tratado de fingir que no existían. No se quedó para ver qué pasaba con el imperio de Henshaw. No le importaba el cambio de poder entre los empresarios que nunca lo habían visto como algo más que una molestia. Empacó lo poco que tenían, tomó a su hermano pequeño en brazos y se fue. La ciudad que una vez se sintió como una prisión, las calles que se llenaron de susurros y miradas, el peso de un nombre que nunca quiso tener. Todo se desvaneció detrás de él, mientras entraba en un nuevo capítulo. Se mudó a una ciudad tranquila.
una que no había sido tocada por el alcance del legado de Henshaw. No había edificios altos, ni torres de cristal que reflejaran el cielo, ni cámaras de noticias esperando otro titular. Las calles estaban bordeadas de pequeñas casas, sus porches adornados con plantas en macetas y campanillas de viento que cantaban suavemente con la brisa. Los vecinos saludaban al pasar. Los empleados de la tienda de comestibles aprendieron su nombre. Al mundo aquí no le importaba la fortuna que había dejado atrás, ni el escándalo que una vez había definido su existencia. Allí, crió a Marcus no como heredero del imperio de un millonario, sino como un niño que conocería el amor, la dignidad y la pertenencia. Los años transcurrieron en silencio, cada uno medido no en batallas judiciales o disputas de herencia, sino en los hitos de la infancia. Marcus dio sus primeros pasos en la calidez de una sala de estar bañada por la luz de la tarde. Pronunció sus primeras palabras con una voz llena de curiosidad, sin el peso de un pasado que nunca recordaría del todo. Corría descalzo por los campos. Su risa llenaba los espacios entre los árboles. No sabía de salas de juntas ni de demandas judiciales. No sabía de la lucha que se había librado por su futuro. Todo lo que sabía era que tenía un hermano que lo amaba, que había luchado por él, que lo había elegido por encima de todo lo demás. A medida que Marcus crecía, comenzó a hacer preguntas. La curiosidad de la infancia se convirtió en la comprensión de la adolescencia. Quería saber sobre el padre que nunca había conocido, sobre el mundo en el que había nacido sin saberlo. La historia no era una que Isaías hubiera querido contar, pero sabía que la verdad importaba. No la edulcoró, no reescribió la historia para hacerla más cómoda. Le contó a Marcus sobre el hombre en el ataúd, sobre el funeral que lo había cambiado todo. Le contó sobre el momento en que había entrado en esa catedral, sobre el silencio que había seguido, sobre el peso del bebé en sus brazos, mientras decía palabras que nadie había querido escuchar. Marcus escuchó, su joven rostro pensativo, sus ojos buscando los de Isaías mientras trataba de entender lo que todo eso significaba. Isaías sonrió entonces, no porque el recuerdo fuera fácil, sino porque los había llevado hasta allí, a una vida que era de ellos, no dictada por el poder o la riqueza, no definida por un nombre que nunca habían necesitado, y luego, con la tranquila certeza que lo había llevado a través de los años más difíciles de su vida, le dijo a Marcus la verdad. Ese fue el día en que la verdad finalmente importó. Por primera vez en la historia de su familia, eso fue suficiente.